venir y tener este lema de nuestra quinta jornada y nuestra quinta semana de trabajo. Estamos en nuestra quinta semana, una semana de guerra, una semana de intercesión, una semana de venir e interceder. Toda esta semana vamos a interceder, vamos a clamar por nuestros invitados, por una familia para el día 11 de agosto, la próxima semana. ¿Sabes? Tenemos una bendición. Vamos a tener nuestra celebración, no nos vamos a detener, seguimos caminando en el mapa, seguimos caminando en nuestras jornadas de trabajo. Estamos trabajando, no nos cansamos. Por eso es que nosotros le hemos puesto más que el nombre de trabajo de jornada. Estamos haciendo jornadas cada 6 semanas en esta iglesia. Entonces no podemos detenernos. Son jornadas intensas. Son jornadas de trabajo y estamos en la quinta semana de jornada. Para la siguiente semana estamos, toda esta semana es interceder para que en la sexta semana, el próximo domingo, podamos traer una familia para celebrar juntos. Amén. Prepárese, vamos a tener una convivencia, una taquiza, vamos a preparar algo, vamos a traer nuestros invitados. El lema que tenemos el día de hoy de nuestra paternidad o la paternidad, surge un tema que se llama: el Padre no tiene sustitutos. No es como cuando ahora hay sustitutos para muchas cosas, ¿no? Yo aprendí la palabra sustituto cuando el médico hace algunos años me dijo: usted ya no tiene que venir y tomar de ese azúcar que usted está tomando. Tiene que tomar azúcar moscabada o de la que no tiene calorías. Tiene que usar un sustituto. Y entonces yo ahí aprendí la palabra sustituto. Y entonces yo dije: entonces, ¿cómo es eso? O sea, es una, por ejemplo, en el caso del azúcar, es un azúcar que no es completamente como la es la azúcar de caña, sino que es un sustituto que también tiene endulzante, pero no tiene las calorías que tiene exactamente la azúcar original de caña. Entonces yo dije: no entiendo, necesito checar cómo es eso. Por eso es que el Señor hoy pone en mi corazón, en nuestro lema de paternidad, un tema que el Padre no tiene sustitutos. Hemos estado hablando de la función del Padre, de la importancia de la paternidad. De hecho, la semana pasada decíamos acerca, en nuestra predicación decíamos que la paternidad no tiene patrones. No hay patrones. No hay manuales de la paternidad. Hay principios. Decíamos, y la paternidad es un principio divino. La paternidad, decíamos la semana pasada, que es un principio eterno. Dios puso padres en la familia, en la casa, como principio eterno. Él los puso. ¿Por qué? Porque Él es Padre, decíamos. Pero hoy, el Padre no tiene sustitutos. Yo quiero ver que el Señor me ayude a desarrollar este tema. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que la vida que nosotros estamos viviendo, la vida que tú estás viviendo, a veces se ha encargado, por lo que tú vives, por lo que yo vivo, por lo que estamos viniendo arrastrando o viniendo a arrastrar de la herencia de nuestra familia, de nuestras generaciones. A veces nosotros vemos que la vida se ha encargado de comprometernos de alguna manera aquí o allá de donde venimos, o por todos lados o por algún lugar, por lo que nosotros pasamos, por la demanda o por nuestra responsabilidad o por nuestra negligencia o por nuestras fallas, o por el pecado que tenemos en la vida, o las fallas que tenemos en la vida, o por las cosas que vivimos en la familia. A veces eso nos ha hecho que nosotros nos volvamos insensibles. Repite conmigo: insensibles.
qué insensibles? Pues por las cosas que vivimos, por las negligencias que vivimos, por las fallas que vivimos, por el pecado que venimos arrastrando. A veces nos convertimos en gente insensible y perdemos el enfoque, y perdemos la perspectiva, y perdemos el enfoque de la paternidad. Y hoy el Señor está llevándonos a nosotros a quitar esa insensibilidad para poner sensibilidad en nosotros, para poder entender con libertad, con sabiduría de Dios, para poder entender de acuerdo a la línea de la palabra de Dios lo que es ser padre, lo que es tener padre y lo que es vivir como padre. Porque nosotros, si heredamos paternidad espiritual, si nosotros entendemos paternidad espiritual, nosotros vamos a convertirnos el día de mañana en padres espirituales. ¿Sabes? Como nosotros hemos vivido por circunstancias de la vida, por aquí y por allá y por otro lugar, sin conocer el principio divino de paternidad, ¿sabes? No sabemos ser padres. En el ámbito natural, los padres no saben ser padres. Mucho mayor en el ámbito espiritual. Los padres espirituales no saben ser padres porque se ha perdido la sensibilidad de la paternidad realmente. Yo cuando he estado escribiendo y estudiando y viendo algunos pasajes de la Escritura acerca de este tema de paternidad que empezamos en esta jornada de trabajo, ¿sabes qué? A mí Dios me ha hablado tremendamente. De hecho, la primera semana de que yo empecé este principio de jornada de paternidad, fue porque Dios me había hablado, me había ministrado. Mi padre espiritual me ministró y no me dijo literalmente estas palabras, pero yo entendí cuando habló conmigo, ¿sabes qué? Es que no has sabido ser padre. Y entonces yo dije, Señor, ¿cómo? Si no has sabido ser padre tú en tu casa, literalmente te estará costando y te está costando ser padre en la iglesia. Eso entendí, no me lo dijo así, pero yo lo entendí así. Y entonces, Señor, ¿qué hago? Yo estaba como precisamente en esa situación compleja, complicada. ¿Qué hago? Y entonces él tranquilamente, usted conoce a mi padre espiritual, al apóstol, y entonces él dice, tranquilamente, lo que tienes que hacer, me lo dijo así muy tranquilo, lo que tienes que hacer. Entonces es empezar a ser padre. Empieza con que tu hijo se regrese a tu casa para que empieces a practicar con él como padre, a practicar. Y yo dije, yo había dado por enterado, pues Señor, ya cumplió años, él toma sus decisiones, él es el que se quiere largar, pues que se va a hacer. No, yo pensaba eso, y yo decía, pues está bien. Pero cuando ya me habló mi padre espiritual y me dijo, no, estás bien chueco, manito. Hasta con cariño me habló. Y entonces cuando yo entendí eso, yo dije, sí es cierto, hoy por eso surge este tema en esta quinta semana, porque ¿sabes qué? Nos hemos vuelto insensibles muchas veces por las situaciones que venimos arrastrando de nuestra vida sin Cristo, sin Dios, sin tener paternidad. Somos malos padres. Porque no hemos tenido entonces esa responsabilidad, porque ha habido negligencia por nuestros pecados, por nuestras fallas, por las cosas que venimos heredando de la vida sin el Señor y por las cosas que venimos heredando porque estamos a veces siendo dirigidos, repita conmigo, siendo dirigidos por un patriarcado, por un matriarcado, pero no por paternidad. Es diferente ser dirigido a través de paternidad que ser dirigido a través de un patriarcado, hermano.
Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, ver y visualizar es que tenemos que regresar y salir de la complejidad de la vida. Tenemos que salir de la complejidad de la que estamos nosotros viviendo. Y yo quiero tomar como base un pasaje de la Escritura que está en la primera carta de Samuel. Vaya conmigo a Samuel, al primer libro, perdón, no es carta. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Y cuando hablo de paternidad, también en esta mañana quiero incluir también maternidad, porque tiene que ver, porque hay madres que están guiando a sus hijos porque el padre ya no está. Entonces ellos están haciéndola de padre y de madre, ¿verdad? Entonces también para ellas es aplicada esta enseñanza, donde hay que regresar a la sensibilidad para poder entender la paternidad, y entonces pueda haber bendición en la vida de aquellos que hemos entendido que hemos sido puestos para dirigir o para ser dirigidos paternalmente. Una de las cosas que vemos en la palabra es que hay aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, vamos a leer en el versículo 12, desde versículo 12 y 13, vamos a ver cómo de alguna manera este hombre también estaba viviendo situaciones complicadas como padre. Estaba y era uno de los sacerdotes de Dios. Vamos a trasladar o vamos a aplicar esta enseñanza a las cosas de Dios. Paternidad dentro de las cosas de Dios. Vamos a llamar exactamente el venir y trasladar este mensaje de que no hay sustitutos en la paternidad dentro de la paternidad espiritual. Eres padre, has sido puesto como padre, y este hombre que era un sacerdote del altar de Dios, era un padre espiritual de la congregación, era un padre espiritual del pueblo de Dios, era un padre espiritual también, no solamente del pueblo de Dios, sino que era padre espiritual de sus hijos en casa y en el sacerdocio, y como padre paternalmente natural. ¿Sabes? Estaba complicada la situación de este padre. Dice, aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa. Está hablándole Dios precisamente al sacerdote, al padre. Dice, yo cumpliré sobre su casa desde el principio hasta ¿qué? Desde el principio hasta el fin, desde que yo le dije y le puse como padre, porque acuérdense que la paternidad, decíamos la semana pasada, la paternidad es un principio divino, hermano, proviene de Dios, es un principio puesto por Dios, es un principio eterno. Por eso dice el Señor, yo voy a cumplir desde el principio hasta el fin lo que yo he dicho para esta casa, y he hablado a este padre. Entonces dice el versículo siguiente, el verso 13. Todos juntos, denle lectura conmigo en la pantalla a las 3. 1, 2, 3. Y dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos ¿qué? Han blasfemado a Dios y él no lo ha respetado. Fíjate qué complejo estaba viviendo este padre. Qué complejidad de la vida. Quiere decir, porque yo sé que este padre, él sabe lo que están haciendo sus hijos. El sacerdote, el padre de la casa, predica, ministra, hace sacrificio, está con el pueblo. Él es el sacerdote, el que viene a la presencia de Dios. Él viene y alaba a Dios, él viene y canta a Dios, él viene y ofrece a Dios su vida, su sacrificio. Él es el sacerdote, pero es el padre de la casa. ¿Y sabes qué? Porque él no ha hecho nada, no ha estorbado, no ha venido a tomar control de las
situaciones que está viviendo sus hijos en la casa, en esa familia, ¿sabes qué? Entonces yo voy a matar a sus hijos y lo voy a matar a él. Y sabes, si tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que la consecuencia que tuvo este sacerdote Elí, era un sacerdote, padre de Ofni y de Fines, sus hijos, que dice que tenían sexo con las mujeres atrás del templo, en la iglesia, a donde él venía y levantaba las manos a Dios, a donde él venía y cantaba, a donde él venía y estaba adorando a Dios como sacerdote y como padre espiritual. A un lado, sus hijos y la misma congregación estaba pecando. Y ya lo sabía. Y no hacía nada. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que sí es cierto, por la misericordia de Dios él estaba al frente, él era el sacerdote, Dios lo llamó para ser sacerdote. Por la misericordia de Dios, nosotros que somos los padres, Dios nos llamó. Pero eso no quiere decir que Dios nos puso como padres. Yo soy el padre de la casa, yo soy la autoridad de la casa, yo aquí soy el sacerdote, porque eso aprendemos en la Biblia ahora que conocemos a Cristo. Yo soy el padre, yo soy el sacerdote, yo soy la casa, yo soy la autoridad, yo soy el que suple, yo soy el que da. Sí, pero ¿sabes qué? Estás mal ahí delante de Dios, porque no estás, como decíamos en nuestra clase el jueves. A veces nos olvidamos de la ley de la santidad de Dios. A veces nos olvidamos de eso y entonces nos damos cuenta que aquí la misericordia de Dios estaba viniendo con este hombre. Pero él agarró y tomó la misericordia de Dios para no venir y corregir a sus hijos por la misericordia de Dios. Es que Dios es misericordioso. ¿Cómo los voy a corregir? Algunos padres a veces somos así. Ay, si Dios es misericordioso, ¿yo por qué voy a corregir a mis hijos? ¿Por qué le voy a prohibir esto? ¿Por qué le voy a exhortar en esto? Porque Dios es misericordioso. A veces el diablo se ha encargado de decir, no lo regañes. No digas esto, no los corrijas. Si Dios es amor, ¿tú por qué los vas a tratar así? Mentira del diablo, hermano. A veces el diablo usa ese tipo de mentiras para que nosotros no vengamos y hagamos estorbo, como dice la palabra de Dios. Aquí, en el ámbito espiritual, este hombre dice que por no traer el estorbo, la disciplina, la corrección a sus hijos, dice que él ha condenado a sus hijos por su maldad para siempre. Y le mostré que yo juzgaré casa para siempre. Para siempre. Y bueno, nos damos cuenta que este es el tipo de padre que ve a sus hijos y no hace nada. Que ve a sus hijos y ¿qué? No hace nada. No hace nada. Ay, déjalos. Yo me he encontrado con gente a través de los años que le digo, ¿y por qué no vino su hijo a la iglesia? El hijo apenas tiene 14 años o tiene 20. No, es que lo dejé. No quiere, pastor. ¿Cómo que no quiere? Si no se manda a él. Está bajo la autoridad de usted como padre, como madre. No le pregunte si quiere. Usted tiene que traérselos. Entonces, este es el tipo de padre que no estorba a sus hijos porque están en rebeldía, en maldad, en pecado. Este es el tipo de padre que ve a sus hijos y no hace nada. Y cuando me refiero a padre, me refiero a madre también. Amén. Amén. La mamá no hace nada. Porque el padre está siempre cansado, ya no viene a platicar con su hijo.
Ahora, fíjate, hasta ahora, después de 50 y tantos años, y que mi hijo tiene 25, 26 años, ya está envejeciendo también. Hasta ahora yo vengo, hermano, y llego de algún lugar, o él está aquí, y yo digo, a ver, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? A lo mejor se le hace extraño porque, pues, como estoy, pues vengo de trabajar, o vengo de hacer esto, o sea, debo de estar bien. No, pero yo quiero saber. Pero hasta ahora, hermano, a mí el Señor me ha tenido que llamar la atención, porque hubo tiempos en que yo a Él lo dejé, no estorbé, y por mi pecado, ojo, por mi pecado no tuve la sensibilidad de guiarlo bien a Él. Perdemos sensibilidad de la paternidad, porque a veces nosotros no entendemos que si no funcionamos como padres, entonces el Señor va a traer condenación a través de nuestra falta de cuidado a nuestros hijos. El padre siempre está cansado, llega del trabajo, está cansado y no tiene tiempo para hablar con sus hijos. El padre está cansado y está siempre ocupado, y lo que quiere es nada más llegar, acostarse, ver la televisión y dormirse y roncar. Y entonces ahí es donde se pierde o se desvirtúa el papel paterno o materno. A veces hay tanta actividad. A mí me pasó, hermano. Yo tenía tanta actividad como pastor en la iglesia, y gracias a Dios, mis hijos son testigos de eso ahora. Yo tenía tanta actividad, yo he tenido iglesias bendecidas, grandes, poderosas, con una excelente economía. Tenía activismo en la iglesia, pero ¿sabe qué? Descuidé mi paternidad. Tenía mucho activismo, y eso es lo que los padres de hoy tienen: tanta actividad, tanta activismo, porque tienen que hacer pagos, porque tienen que hacer compras, porque tienen que hacer esto, porque tienen que responsabilizarse, porque están atados a una empresa, a un trabajo, y entonces se convierten en activismo a su vida, y empiezan a descuidar, se desensibilizan, se vuelven insensibles en cuanto a la función de la paternidad, por el materialismo, por el consumismo. De que hoy en día, los jóvenes de hoy en día que están en problemas es porque están atrapados por el consumismo y el materialismo de sus padres, y sus padres no les dan atención. Prefieren trabajar y hacer inversiones y hacer esto y lo otro y ganar un montón de dinero para comprarle un buen celular al muchacho, para comprarle una buena cámara al muchacho, para comprarle una buena bicicleta al muchacho, para comprarle a la muchacha un buen celular, una buena bolsa, unos buenos zapatos. Están tan encerrados en el consumismo y en el materialismo los padres, que han perdido la sensibilidad de atender a los hijos, de platicar con ellos. Lo que nuestros hijos necesitan no es que les demos cosas materiales para que estén bien, porque van a estar en pecado. Lo que nuestros hijos necesitan, espirituales y aún materiales, físicos en la casa, es que nosotros tengamos un tiempo de estorbarles de su vida de pecado, de maldad, para que entonces no venga la maldición a nuestra vida, a nuestra familia. Amén. 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 A veces están tan metidos por la exigencia de la vida. Los padres perdemos la sensibilidad. Eso pasa en las iglesias, hermano. Yo, como padre espiritual, yo tengo que retomar esto, hermano. El venir y ver entonces cómo te estoy dirigiendo en la casa como padre. Y como decíamos la semana pasada, ¿no? La paternidad espiritual no tiene patrones. Está establecida por Dios como un principio divino. Entonces, una de las cosas es que nosotros a veces perdemos la sensibilidad como padres naturales, ¿no? Porque se paga o no se paga el salario emocional. Está bien, te voy a comprar el celular. Está bien, te voy a dejar que te vayas.
Yo estaba viviendo errores paternales que hoy quiero retomarlos, hermano. Porque si yo soy un buen padre en mi casa, voy a ser un buen padre en la iglesia. Amén. Me dice mi hijo hace algunos años, me voy a ir allá a la ciudad donde vive mi hermana y allá voy a estudiar y allá voy a ver qué hago. Y yo, en ese momento, de hecho, por no querer, porque yo le decía, es que no puedo pagarte la universidad. Y la verdad es que sí podía. Porque cuando se quiere, se puede. Cuando se puede, se quiere. Cuando es con el Señor, en Él todo lo puedo, en Cristo todo lo puedo, que me fortalece. Todo. Todo. Solo que como perdí la sensibilidad, entonces le decía, está bien, vete, vas a estar bien allá. Pero era porque estaba yo envuelto en las exigencias de la vida, del ministerio. Me había cambiado apenas del distrito al Estado de México. Acaba de regresar de Tamaulipas, de Reynosa para el distrito. Y entonces las exigencias de la vida, el materialismo, el consumismo. Estaba yo saliendo de una cobertura espiritual. Y entonces, ¿sabes qué? Perdí sensibilidad. Y muchos es lo que pasa, perdemos sensibilidad. Y entonces o pagas o no pagas el salario emocional a tus hijos. O pagas o no pagas el salario emocional a tus hijos espirituales. Ay, es que estoy pasando una situación y mi padre espiritual no está preguntando cómo está. No vengo. No estoy. Estoy enredado en otras cosas, pero mi padre no paga el precio emocional para ver cómo estoy como padre. ¿Sabes? Yo he tenido que aprender eso desde que empecé la jornada. Le pregunto a toda mi gente, por teléfono, cuando puedo voy, como en esta semana, casi siempre tengo que poder. ¿Y qué pasó? Se pierde la sensibilidad de la paternidad, se pierde el valor, se pierde la importancia, cuando se pierde el afecto, cuando se pierde el cariño, cuando se pierde el impulso, el detalle. ¿Por qué no tengo un detalle con una persona que viene a la iglesia o que deja de venir? Muy sencillo. Porque él no ha estado en casa. Para él no soy su padre. Para él solo soy un pastor. Eso lo hemos venido diciendo. Me cuesta mucho decirlo. Pero es la verdad, hermano, es la realidad. Si este hombre hubiera venido y le hubiera dicho a sus hijos, a ver, ¿saben qué? ¿Por qué andan de pecadores? ¿Por qué están abusando con la congregación? ¿Por qué están utilizando a las mujeres de la iglesia? ¿Por qué están haciendo eso? Si les hubiera estorbado este padre, les hubiera corregido, les hubiera dicho, porque estaban bajo la casa, bajo la cobertura, bajo la paternidad, ¿sabes qué? No hubiera caído maldición a la iglesia, a su ministerio, a la paternidad de él. Cuando se pierde la sensibilidad es cuando no hay afecto. Ahora yo estoy trabajando para pedir afecto. Señor, dame afecto por mis hijos. Dame afecto por mis hijos. Y sigo ganando almas. Sigo compartiéndole a la gente que está llegando a la iglesia. Pero cuando se pierde el afecto, cuando se pierde el cariño, cuando se pierde el impulso, es difícil y raro decir esto, es complicado decir esto, pero hay padres de familia que pierden el afecto por sus hijos. Se convirtieron en insensibles. Que cuando tienen que corregir a los hijos o poner en orden la vida de sus hijos, tienen que hacer el trabajo sucio que a veces no se quiere hacer, como por ejemplo
hay mamás que también paternalmente, de alguna manera, o maternalmente, a veces no se atreven a hacer el trabajo sucio. Cuando venga tu papá vas a ver, le voy a decir. ¿Usted ha oído eso? Sí. ¿Y por qué no ese momento le corrige? O el papá, ¿verdad? Vas a ver, ahora que sepa tu mamá, le voy a decir a tu mamá lo que hiciste. ¿Usted no ha oído eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque se ha perdido de alguna manera el valor de la importancia de la paternidad, hermano. Vas a ver con tu mamá ahora que venga. Ahora que sepa le voy a decir. ¿Por qué no en ese momento le corriges? ¿Para qué esperas a que venga la mamá si tú le puedes corregir? ¿Para qué esperas que venga el papá si tú le puedes corregir? ¿Para qué esperas que venga el pastor? Amén. Tenemos que corregir bien o mal. Tenemos que corregir. Amén.